Bueno, vamos a comenzar este webinar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Gutiérrez, soy consejera técnica de la Dirección General de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora del proyecto Sandbox Madrid. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia y el interés que habéis mostrado en esta iniciativa. El webinar de hoy, tengo que decir que es la segunda edición, ya hemos tenido un primer webinar la semana pasada y tiene por objetivo pues, explicar el proyecto Sandbox Madrid y en concreto las bases de su primera convocatoria dirigida a entidades privadas que fue publicada el 19 de enero y que tiene de plazo de presentación de solicitudes, como os van a comentar más adelante, hasta el 2 de marzo. Esta convocatoria se centra en proyectos innovadores vinculados a las verticales de sostenibilidad, economía circular y energía, lo recalco especialmente, y quiero transmitiros que Sandbox Madrid es pues un proyecto de ciudad que está impulsado por el Ayuntamiento de Madrid con vocación de quedarse. Vamos a tener muchas más convocatorias y en todas las verticales que pueda abarcar el Ayuntamiento. Y el objetivo es dar la posibilidad a los promotores de poder realizar pruebas en entornos urbanos reales de forma segura y coordinada, facilitando el acceso a estos espacios de prueba con una autorización única que simplifica enormemente el desarrollo de los proyectos. Por mi parte, insisto en daros la bienvenida y agradeceros agradecer vuestro interés en el proyecto y para explicaros esto en más detalle, tanto las bases de la convocatoria como el desarrollo de la sesión que vamos a tener ahora, doy paso a mi compañera Patricia, que forma parte del equipo Sandbox Madrid. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes a todos. Y mi nombre es Patricia Sarasola. Como decía Sara, soy consejera técnica de innovación del Ayuntamiento de Madrid y es un placer daros la bienvenida a este webinar, el segundo webinar y de cuatro. La siguiente semana, sepáis, tenemos el webinar en inglés y habrá una cuarta edición la última semana. Antes de comenzar, quiero pedir disculpas porque os hemos dado paso, os habréis dado cuenta, sin micrófono y sin cámara. Lo hacemos pues únicamente por agilizar la sesión y para que sea todo más ordenado, pero no significa que no queramos que participéis, todo lo contrario. Tenéis que intervenir todo lo que queráis, todas las dudas, transmitirnoslas, vuestras inquietudes a través del chat. Esperaremos al final de la presentación de Pablo, porque seguro que a lo largo de la misma se van a resolver muchas de las dudas que tengáis y responderemos a todas ellas cuando finalice Pablo su intervención. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por vuestro interés en Sandbox. Esperamos que os ilusione el proyecto tanto como a nosotros. Estamos también de estreno y de lanzamiento de Sandbox. Y ahora doy paso a mi compañero Pablo Rivera de la Oficina Técnica para que os dé el detalle de cómo va a funcionar esta primera convocatoria. Muchísimas gracias. Pablo, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias Patricia y Sara. Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este segundo webinar en el que vamos a explicar este instrumento, esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, el Sandbox, un entorno controlado de pruebas en la ciudad de Madrid con el objetivo pues, de probar todo tipo de soluciones innovadoras y además de hacerlo en unas condiciones que desde el punto de vista jurídico, burocrático de los permisos que son necesarios sea lo más flexible y lo más fácil posible. Eh, en esta sesión voy a compartiros una breve presentación en la que esperamos abordar los aspectos clave y más importantes de esta convocatoria dirigida a entidades del sector privado que se encuentra abierta y en la que todos vosotros pues, podréis participar. El Sandbox Madrid, como digo, opera a través de estas convocatorias. Existe una convocatoria específica para el sector público, la administración pública todo el sector público institucional, pero hoy nos vamos a centrar en la convocatoria dirigida a entidades del sector privado. Una convocatoria que, como sabéis, se publicó el día 19 de enero de este año, abrió el plazo para presentar solicitudes el día 20 y va a permanecer abierto hasta el día 2 de marzo de 2026. Hasta el último minuto de ese día pueden presentarse solicitudes. La forma de hacerlo, también lo habréis visto en la página web del Ayuntamiento, en su sede electrónica, es a través de dos posibles trámites. Hay una forma en línea a través del formulario descargable y el envío que se realiza en el marco de la sede electrónica del propio ayuntamiento y también puede realizarse la solicitud a través de un modo presencial
siguiendo las instrucciones también que están disponibles en la sede electrónica en las oficinas de asistencia del registro del Ayuntamiento de Madrid. Bien, aunque el propio nombre de la convocatoria ya lo anuncia, esta convocatoria está dirigida a todo tipo de entidades del sector privado. En el sentido más amplio del término, es posible que presentéis proyectos en esta convocatoria, tanto las personas físicas como las personas jurídicas del sector privado, con independencia también de su nacionalidad, tanto nacionales como extranjeras. Ponemos ahí el ejemplo de las empresas, pero también los emprendedores, las startups. Puede hacerse las solicitudes en esta convocatoria tanto de forma individual como en agrupación. Cabe también que asociaciones, todo tipo de consorcios presenten proyectos. Y una cuestión que siempre queremos remarcar es que es posible que el mismo promotor participe en uno o varios proyectos, que presente una o varias propuestas, sea de nuevo de forma individual, en agrupación, como consideréis. Con lo cual, en este sentido, máxima libertad a la hora de planificar vuestros proyectos y de participar en esta convocatoria, siempre con sujeción a las bases y a la ordenanza que están previstas y disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento. Bien, otra cuestión que ha mencionado Sara es que esta primera convocatoria dirigida a entidades del sector privado se concentra en tres verticales, en tres ámbitos temáticos o materiales: sostenibilidad, economía circular y energía. Lo veremos ahora, pero es necesario que los proyectos que presentéis a esta convocatoria contribuyan o estén alineados con estos retos o la superación de estos retos a los que se enfrenta la ciudad en estas tres materias. Como ha dicho Sara, y quizás hayáis podido comprobar si habéis acudido a nuestra página web o habéis echado un vistazo a la ordenanza, el sandbox abarca más verticales, abarca verticales relativas a la seguridad de emergencias, al turismo, movilidad sostenible. Esas verticales no son ahora mismo objeto de esta convocatoria. Sin embargo, tened en cuenta que es habitual que los proyectos puedan participar, pues estén vinculados a varias verticales simultáneamente. Con lo cual, si alguno de vuestros proyectos, aunque sea, por ejemplo, en el ámbito del turismo, tiene algún componente importante de sostenibilidad, de economía circular de energía, pues también podéis plantear su presentación en esta convocatoria. Bien, vamos ya a analizar un poco los requisitos que tenéis que cumplir de inicio para participar en esta convocatoria y acceder al sandbox. Como podéis ver, hay dos grupos de estos requisitos. Por un lado, unos específicos aplicables al promotor y por otro lado, a la propuesta o al proyecto que vais a presentar. En lo relativo al promotor, el primero de los requisitos que tenéis que cumplir es lo que llamamos la autosuficiencia: contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las pruebas. Esta convocatoria del sandbox no va vinculada a una ayuda o una financiación por parte del ayuntamiento. Es necesario que los promotores contéis con los recursos económicos suficientes para implementar las pruebas que estáis proponiendo. Dicho esto, el sandbox es plenamente compatible con cualquier fuente de financiación externa, incluyendo convocatorias en materia de I+D, tanto a nivel nacional como europeo. Estoy pensando en convocatorias del CEDETI, de Horizon Europe, el CEF europeo. Cualquiera de esas convocatorias, si disponéis de un proyecto que ha sido financiado en ellas y puede beneficiarse de la participación en el Sandbox en Madrid, no dudéis, por supuesto, en presentarlo. Por otro lado, el segundo requisito que deben cumplir los promotores es que ofrecer las garantías suficientes en materia de seguridad y también en materia de accesibilidad y de supresión de barreras para las personas y los bienes involucrados en las pruebas. Y por último, el tercer requisito es que los promotores tenéis que estar al corriente de vuestras obligaciones tributarias y con la seguridad social. Pasamos al bloque de los requisitos que deben cumplir los proyectos, que como podéis ver son 6. El primero de ellos es que los proyectos, las propuestas que presentéis, tienen que suponer una innovación en el ámbito urbano que vaya más allá del estado actual de la técnica. ¿Vale? Es una cuestión que buscamos en el sandbox y ahora también veremos en los criterios de valoración. Por otro lado, el proyecto debe cumplir debe situarse en un nivel de madurez tecnológica que
puesto en relación con los niveles TRL, Technology Readiness Level, obliga a que el proyecto se encuentre en el intervalo entre el nivel 3 y el nivel 8. Esto significa que los proyectos que se encuentren en un nivel TRL 1 y 2 por inmaduros o en un nivel 9 por ser ya de carácter comercial y no beneficiarse o no contribuir de nada a este espacio de experimentación que es el sandbox, serían excluidos. Con lo cual, volvemos a insistir en que los proyectos tienen que tener una madurez tecnológica TRL entre 3 y 8. Es importante también remarcar que este requisito de madurez tecnológica no será aplicable a los modelos de negocio u otras soluciones que, si así se justifican la memoria y por las características de la solución, pues no son susceptibles de un desarrollo tecnológico, quedarían excluidos de este requisito. Por otro lado, es una cuestión también que ha mencionado antes Sara, pero el sandbox implica que el Ayuntamiento de Madrid va a facilitar todos los permisos y exenciones normativas que requieran la puesta en marcha de las pruebas que propongáis en lo que se refiere a las competencias del propio ayuntamiento, a las competencias municipales. Si el proyecto, por sus características, queda sujeto a otras autorizaciones que deben conceder las administraciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Estado o la Unión Europea, es necesario que contéis con esas autorizaciones a la hora de, y dispongáis de ellas a la hora de presentaros a la convocatoria aquí del Sandbox. Es también un requisito que no haya ningún tipo de vínculo, ni jurídico, ni desde el punto de vista de la analogía técnica, con proyectos que hayan previamente accedido al sandbox, pero hayan sido revocados por causas imputables al promotor. Tienen también los proyectos que contribuir al interés general en el sentido de dar respuesta a los retos que hemos visto antes, a esas verticales, por lo tanto, tienen que estar alineados, una vez más, con los ámbitos temáticos de la energía, la sostenibilidad y la economía circular. Y por último, es necesario que los proyectos acrediten la viabilidad técnica de las pruebas que se proponen en el entorno controlado, garantizando que se pueden llevar a cabo en condiciones de seguridad y eficiencia. Bien. Una vez los proyectos hayan accedido al sandbox y hayan, mejor dicho, superado estos requisitos iniciales, serán objeto de valoración por el comité de evaluación. El comité, como podréis comprobar en la propia ordenanza y en un decreto específico también disponible en el marco de la sede electrónica del ayuntamiento, consiste en un órgano formado por los órganos directivos de las distintas áreas municipales competentes en las materias en las que se van a llevar a cabo los proyectos y que involucran a las pruebas. Este comité de evaluación va a aplicar los criterios de valoración que veis en pantalla a los distintos proyectos. Estos criterios se encuentran en el artículo 9 de la convocatoria dirigida a las entidades del sector privado. Como podéis ver, estos criterios se agrupan en tres grandes grupos. Hay criterios relativos al proyecto, criterios que afectan a las pruebas y otros relativos al impacto de la propuesta. Es importante remarcar, y lo podréis comprobar en ese artículo 9, en su apartado 4, que los distintos criterios tienen una puntuación mínima. Es necesario alcanzar esa puntuación mínima en cada uno de los criterios para que el proyecto prosiga en el proceso de evaluación y pueda, en su caso, acceder finalmente al sandbox. Vamos rápidamente a analizar cada uno de estos criterios. El primero es el grado de innovación del proyecto. Volvemos a insistir, se va a valorar esa novedad tecnológica o metodológica que se propone en la solución, comparándola con el estado actual de la técnica. Por otro lado, se va a valorar también la calidad técnica del proyecto, garantizando que se construye sobre una base técnica sólida, que su diseño, que su definición, que está bien fundamentado, que desde el punto de vista técnico no plantea ningún tipo de problema. Eso será lo que valore este segundo criterio. Y por último, volvemos a incidir en la madurez tecnológica. Dentro de ese intervalo TRL 3 a 8 se asignará una puntuación a la madurez tecnológica que presenten los distintos proyectos.
Por otro lado, tenemos una serie de criterios relativos a las pruebas. La primera o el primero de estos criterios es el grado de definición de las pruebas, su viabilidad. Aquí se valorarán distintas cuestiones. Lo primero es la claridad en la identificación de las ubicaciones municipales, de los espacios, de los elementos, infraestructuras, recursos municipales que se solicitan para llevar a cabo las pruebas. También se valorará la planificación que se haga de las pruebas, por ejemplo, su construcción en distintas fases temporales y cómo se planea llevarlas a cabo. Y también los distintos riesgos que están asociados a las pruebas y cómo plantean mitigarse. Me detengo aquí un momento al hablar de las pruebas, porque, como sabéis, lo que busca el sandbox es poner a disposición de los promotores una serie de espacios en los que llevar a cabo el testeo de vuestros proyectos. Estos espacios pueden ser tanto físicos como virtuales. Cuando se trate de espacios físicos, y quizás lo hayáis visto si habéis accedido a nuestra página web, y en la propia sede electrónica del ayuntamiento, se ha priorizado una serie de espacios, de vías y de zonas verdes en el distrito de Villaverde. No obstante, si en la documentación que presentéis ahora a la convocatoria lo justificáis de manera motivada, podéis indicar vuestro deseo de llevar a cabo las pruebas en cualquier otro punto de la ciudad de Madrid. Con lo cual, prioridad del distrito de Villaverde, pero está abierto, previa justificación, a realizar las pruebas en cualquier otro punto de la ciudad. Y también cabe la realización de las pruebas en espacios virtuales, por ejemplo, espacios de datos. Siempre que estos espacios de datos municipales no estén sujetos a cuestiones de confidencialidad que impidan el acceso a esos datos por el promotor, también es posible su solicitud en el marco de las pruebas como espacio de testeo. Bien, el otro criterio relativo a las pruebas es el coste. Se valorará aquí tanto la definición como el nivel de detalle que se ofrezca del coste necesario para llevar a cabo las pruebas. Y por último, tenemos un bloque de criterios relativos al impacto del proyecto. Primero, un impacto que se va a valorar en la ciudad y en el interés público, cómo puede contribuir a mejorar los procesos o los servicios del ayuntamiento, si genera algún tipo de beneficio para la ciudadanía. Y por otro lado, tendremos también el efecto tractor, es decir, la involucración o la implicación de otros actores diversos. Si hay unas empresas que operan como tractoras, hay otras quizás pequeñas, medianas empresas que se pueden beneficiar de las pruebas que se proponen, si hay startups, si hay algún tipo de asociación, colaboración con universidades, todo ese tipo de cuestiones serían objeto de valoración en este efecto tractor para intentar ampliar lo máximo posible el alcance y repercusión del proyecto que se propone. Bien, en lo que se refiere al propio trámite y a la documentación que debe aportarse, la veis ahí listada en la diapositiva. Lo primero que debe presentarse es la documentación acreditativa de la personalidad jurídica del promotor y, en su caso, la representación legal que ejerza sobre la correspondiente persona jurídica. Todo ello con las correspondientes inscripciones en los registros públicos que correspondan. Y veis también que el segundo requisito o el segundo documento es la que acredite la representación, en su caso. No obstante, en el caso de la representación legal, quedará plenamente certificada y verificada si el certificado electrónico que se emplea a la hora de la presentación, pues permite comprobar de manera fehaciente la representación que ejerce el solicitante. Por otro lado, tenemos ahí 3 ítems: el formulario de solicitud, la memoria justificativa y el estudio de seguridad y accesibilidad, que contienen el grueso de la información técnica de la propuesta. Por un lado está el formulario de solicitud, que debe ser debidamente firmado por el promotor. Este formulario incluye tanto datos del propio promotor como del proyecto, cuestiones esenciales de los distintos elementos de la propuesta y también vinculados a los criterios de valoración que hemos visto, y es objeto de desarrollo a través de esa memoria justificativa.
En la próxima diapositiva le echaremos un vistazo un poco más detallado, pero tened en cuenta que la memoria justificativa deberá cumplir una serie de requisitos de contenido mínimo y de formato. Siempre lo queremos remarcar. Cuidad, por favor, dado que la memoria es el desarrollo del formulario, que no haya nada incompatible o haya datos incongruentes entre los dos. Revisad, por favor, todo tipo de cifras, datos y demás que aportéis entre los dos para que no haya ningún tipo de incompatibilidad. Y junto a ellos debéis aportar también un estudio de seguridad y accesibilidad, que básicamente implica un análisis de riesgos vinculados al proyecto y a las pruebas y la forma en que se prevé mitigarlos y garantizar la protección tanto de los participantes, de terceros, como de las infraestructuras municipales o privadas que puedan verse afectadas por las pruebas. Bien, junto a ello hay un documento que veis ahí, que es la Declaración Responsable de Seguridad, aplicable solo en caso de que la prueba se realice sobre algún producto. Es decir, esta declaración lo que debe garantizar es que se está siguiendo la normativa de seguridad aplicable a ese producto. Si la prueba o el proyecto que se propone supone incorporar alguna innovación que impide cumplir con todos los requisitos que figura en la normativa para ese producto, pues deberá motivarse de forma adecuada en la memoria por qué no se puede cumplir con ellos y desarrollar todas las medidas de protección que se van a implementar para garantizar la seguridad durante las pruebas. Por otro lado, otro de los documentos que deben aportarse son esas autorizaciones de otras administraciones. Volvemos a reiterarlo, si la normativa autonómica, estatal o de la Unión Europea obliga a contar con estas autorizaciones, este será el momento de aportarlas. Y en el caso de que no deis vuestro consentimiento para que el ayuntamiento lo verifique, tendréis también que aportar los certificados de cumplimiento con las obligaciones tributarias y de la seguridad social aplicables. Por último, también solo en el caso de que se presente la propuesta de forma colectiva en agrupación, será necesario también aportar un acuerdo de agrupación que cumpla con todos los requisitos que figuran en la convocatoria. Bien, como decía, nos paramos un momento para que veáis el detalle de esta memoria justificativa del desarrollo técnico del proyecto. Por un lado, a la izquierda podéis ver el índice mínimo que debe presentar este documento. Existe un archivo en la sede electrónica del ayuntamiento, un anexo denominado Instrucciones específicas e información de protección de datos, donde podréis ver este índice. Como veis, está vinculado a los criterios de valoración que hemos visto antes. Debe iniciarse con el título del proyecto, su descripción, indicar el nivel de madurez tecnológica y por qué se encuentra en ese nivel TRL, el proyecto, el grado de innovación del proyecto frente al estado de la técnica actual y cómo va más allá la propuesta que se presenta, el impacto del proyecto en la ciudad y en la ciudadanía, en otros tipos de impactos, sea económico, medioambiental, y luego la cuestión del efecto tractor y la involucración de otros actores. Y por último, todo un bloque dirigido a las pruebas, a su descripción, a qué tipo de espacios, infraestructuras y elementos afecta, qué fases y planificación se propone, de nuevo el espacio que se solicita, la duración de las pruebas, el coste, su desglose, las necesidades técnicas y su viabilidad también técnica, los riesgos y cómo se van a mitigar y la normativa que se exceptúa. Y junto a ello, en el cuadro azul que aparece a la derecha, os reiteramos también los requisitos de formato que podréis ver en ese anexo de instrucciones específicas. Esencialmente buscamos una memoria que no supere las 15 páginas numeradas con la tamaño de folio, de letra y de márgenes que podéis ver en pantalla. Bien. Y simplemente ya para terminar, os presentamos un roadmap, esta pequeña carretera que esperamos que tengamos que atravesar todos juntos a partir de ahora, con los hitos clave del sandbox y de la convocatoria. Como podéis ver, el hito más importante ahora mismo es el fin de plazo de presentación de solicitudes, que termina el 2 de marzo de 2026 a última hora del día. Desde el momento de publicación de la convocatoria, el 19 de enero, se ha abierto ya el plazo de resolución máximo, que es de 6 meses, con lo cual en julio de este año
contaremos con la resolución de la convocatoria y con la concesión de las autorizaciones de acceso a aquellos proyectos que hayan sido seleccionados. Desde ese momento, desde que se cuente con la autorización de acceso, se deberán iniciar las pruebas. Estas pruebas tienen que iniciarse en un plazo máximo de 3 meses desde que se ha concedido la autorización y pueden desarrollarse durante el plazo máximo de 1 año. No obstante, si lo justificáis de manera adecuada en la memoria, podría extenderse este plazo máximo de ejecución por hasta otros 6 meses, con lo cual el plazo máximo de ejecución de las pruebas se extendería hasta 1 año y medio. En casos excepcionales, de forma ordinaria, será 1 año. Entre medias, como podéis ver, cada año el órgano gestor va a publicar un informe anual con el balance y un poco el análisis de la situación de las actuaciones que se han llevado en el marco del sandbox. Y por parte de los promotores, cuando termine el periodo de ejecución de las pruebas, en el mes siguiente a que finalice la fase de testeo, tendréis que presentar una memoria de resultados con las cuestiones demostrando las cuestiones que se han alcanzado en el sandbox. En principio, esto es todo lo que queríamos comunicaros. Muchas gracias por vuestra atención. Veis en pantalla, por un lado, el correo sandbox@madrid.es, donde podréis plantearnos cualquier duda o cualquier cuestión que consideréis. Y por otro lado, siempre os invitamos a visitar nuestra página web www.sandboxmadrid.es. Dejo de compartir pantalla y creo que quizás hemos recibido algunas preguntas que vamos a proceder a resolver. Si no me equivoco, tenemos por un lado una pregunta de Natalia Serrano que pregunta si preferimos que la ubicación sea en un distrito distinto de Villaverde, ¿debemos incluir la memoria? Sí, como he mencionado, si de manera justificada y motivada indicáis el espacio en el que queréis llevar a cabo las pruebas, puede ser en otro lugar distinto de Villaverde, y la memoria es el lugar donde debéis señalarlo. También dice Natalia, si son 3 meses desde julio, ¿no sería máximo empezar en octubre y no septiembre? Quizás la flecha en el PowerPoint no estuviera en el mes adecuado, lo podemos ver, pero bueno, serían Tiene 3 meses razón. desde que se conceda Máximo 3 meses. Si hablamos de 16 de Exacto, julio a 16 de octubre, más o menos. exacto. Desde que Ujú. se conceda la autorización. De ¿Vale? todas formas, tampoco, Sí. voy a hacer aquí un inciso, Sí, tampoco son fechas completamente cerradas claro, porque dependerá también de, bueno, pues lo que nosotros y vosotros acordemos a la hora de iniciar la prueba. Es decir, exacto. disponibilidad por vuestra parte, disponibilidad por parte también del ayuntamiento y de los espacios que estéis solicitando. Así que será algo flexible y algo que se hablará. No, no penséis que es un plazo súper riguroso. ¿Vale? Y en Ujú. cuanto a este tema, comentar también que estamos hablando del plazo máximo de autorización, es decir, Exacto. que nosotros como ayuntamiento y en el marco de la ordenanza hemos tasado ese plazo máximo en 6 meses, pero podría ser también menor el plazo, o sea que iniciáramos las pruebas, la autorización se otorgará antes y por lo tanto la prueba se podría iniciar a partir de ese momento. Yo creo que esta diapositiva es más bueno para tener una cierta orientación de cómo son los plazos que manejamos, cómo podrían ser, ¿no? Pero pueden acortarse por las causas que digo. Ujú. Hay otra pregunta que dice, ¿un proyecto innovador que va al sandbox en busca de algún cambio regulatorio, ordenanza municipal, contará con esa predisposición, apoyo o acompañamiento jurídico a favorecer dicho cambio normativo? Bueno, la autorización, como hemos mencionado, va a conllevar los permisos que sean necesarios para llevar a cabo las pruebas, y es ya a partir de ese momento, en el marco del testeo de las propias pruebas y de los resultados que se alcancen en ellas, que queden demostrados en esa memoria del promotor y lo que analice por su parte los monitores del ayuntamiento, pues los que tendrán que valorar si procede llevar a cabo ese cambio regulatorio de forma permanente con los resultados obtenidos. Es, digamos, un aprendizaje mutuo, es lo que se busca aquí en el sandbox. Así es. Y Sí. también un efecto demostrador.
para otros entornos donde exista una regulación similar. Hablamos de ámbito nacional, otras ciudades o incluso internacional. Tenemos también otra pregunta de Carmen que dice, ¿pensáis sacar alguna convocatoria específica para proyectos de movilidad sostenible? En principio, como digo, la vertical de movilidad sostenible existe y también, como ha mencionado Sara, el Sandbox ha llegado aquí para quedarse y va a operar a través de distintas convocatorias, con lo cual habrá convocatorias específicas de otras verticales, distintas a estas tres que se han seleccionado, quizás alguna convocatoria abierta a las 9 verticales. Como digo, es seguro que en algún momento contamos con una convocatoria de estas características. Bien, dice Mariana, ¿puedes darnos algunos ejemplos específicos de espacios virtuales? Quizás aquí, Patricia y Sara, me podáis apoyar, pero estamos Sí, pensando sobre todo en espacios de datos de justo. titularidad municipal, ¿vale? Eso es, por ejemplo, que necesitéis para hacer unas pruebas una serie de datos de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, siempre hablamos datos que no sean confidenciales, nunca vamos a compartir datos que violen el reglamento de protección de datos y datos bueno, que os puedan venir bien para hacer cualquier tipo de prueba o de ensayo a nivel aplicación, nivel software, bueno, pues control. Se nos ocurren muchas cosas en temas también de regulación. O sea que puede ser que no necesitéis ese espacio físico como tal, sino que necesitéis, pues, pensamos básicamente en datos. No sé, Mariana, se ha quedado respondido, si no, pues escríbenos otro comentario. Y en Vale. cualquier caso, yo también quería hacer hincapié en que, bueno, pues estos webinars lo que queremos es clarificar dudas, pero también estamos a vuestra disposición por los canales que ha comentado antes Pablo. Y si queréis profundizar en detalle, pues podemos concertar una cita a través de la oficina técnica y mantener pues una reunión más específica y aclarar cualquier duda. Eso es. Pregunta Lilian, dice, buenos días. En primer lugar, gracias por organizar esta convocatoria de proyectos. Somos franceses, pero tenemos una SL desde enero. No conseguimos conectarnos a través de Ciudadanos UE, por lo que deseamos informarnos como personalidad jurídica a través de nuestra SL. Estamos obligados a realizar la tramitación por medios electrónicos en tanto que personas jurídicas. ¿Cómo podemos introducir los datos en línea de nuestra persona jurídica? Gracias. Eh, Esta cuestión igual la tenemos que revisar en relación con la sede electrónica y el trámite Ellos si para... tienen una SL, son una Sí, empresa española, en tienen su principio CIF, o sí, sea, su NIF. es exacto. No deberían de tener mayor complicación, pero Lilian, efectivamente, si os habéis encontrado algún problema, escríbenos a Sí, sandbox@madrid.es y os lo miramos exactamente cuál ha sido vuestro problema, porque ha habido muchas SLs que ya han participado, o sea, que ya han aplicado y no ha habido problema. O sea, que coméntanos lo que puede que sea algún tema sí, específico de alguna vuestro, incidencia así una de incidencia, justo. al entrar en la sede electrónica. Sí. Vale, dice Gloria, debe poder comprobarse la utilidad total del proyecto pasado un año. Lo pregunto pensando en soluciones basadas en la naturaleza, que tardan varios años en poder llegar a su máximo potencial y por tanto producir sus máximos beneficios. El sandbox es un espacio de testeo, es decir, aquí dos cuestiones. Por un lado, recuerda que de forma motivada podrías extender esa duración máxima del periodo de pruebas por 6 meses más, con lo cual estaríamos en un año y medio, a ver si lo justificas en tu memoria. Y por otro lado, aunque no se alcance quizás la utilidad total del proyecto, piensa que el sandbox es un espacio, como digo, de demostración, de testeo, con lo cual, si durante ese año o año y medio se pueden obtener algunos resultados, pues ya la prueba puede ser suficiente y estar justificada la participación en el entorno. Y en principio siempre decimos, porque esto sí nos ha surgido en algún otro momento la cuestión, que es verdad para temas de agro es un periodo corto, o sea, no, el año no da. En muchos casos, otros casos sí, pero hay veces que no. Entonces, bueno, siempre decimos también, y lo pone en la ordenanza, que hay que dejar todo como se encontró, vamos a decirlo así, es decir, hay que desmontar, ¿vale? La prueba. Pero es cierto que si, bueno, se hace una plantación que no hay inconveniente por parte del ayuntamiento a que permanezca el cultivo, pues todo se puede hablar. O sea, tampoco vamos
a arrancar cultivos o lo que sea, si no es algo necesario porque esté afectando al medio ambiente, ¿vale? Pero bueno, que todo se puede hablar. Somos cercanos, somos flexibles, o sea que no somos radicales. Se puede comentar qué es lo que pasa y cada circunstancia se tratará de manera particular. Eh, Mariana, que si no me equivoco es la persona que ha preguntado antes acerca de los espacios virtuales, dice, ah, genial, pero tendría que acordarlo antes con la Comunidad de Madrid, supongo. Entiendo que te refieres a que el espacio virtual puede ser de la Comunidad de Madrid. Si es así, sí que necesitaría su autorización y si es necesario ese acceso a espacio de datos de la comunidad para llevar a cabo las pruebas, necesitaríamos esa autorización a la hora de acceder. Si estás hablando de a un espacio de datos que, siendo municipal, podría valerte, en principio podría ser una gestión directamente en el marco del Sandbox con el ayuntamiento. No sé si tienes bien identificado el espacio de datos y es de la comunidad. Eh, Lilian, bueno, nos indica que nos envía correo electrónico, estaremos atentos y te responderemos cuanto antes. Hay otra pregunta en la que se dice, la autosuficiencia es una limitación para la participación de startups y emprendedores. ¿Habrá apoyo publicitario de las pruebas para poder conseguir partners asociados a los que se les anime esa visibilidad para apoyar el proyecto? Sí, si le has echado un vistazo tanto a la ordenanza como a la convocatoria, verás que hay una serie de obligaciones de difusión y en la medida en que se va a respetar siempre las cuestiones de confidencialidad y de secretos vinculados o vinculados a los proyectos, secretos que quizás los promotores no queréis que se hagan públicos, hay tanto una serie de obligaciones como una serie de acciones de difusión y de publicidad de las pruebas y de las acciones que se van a llevar a cabo en el Sandbox. Sí, yo aquí además, bueno, me gustaría comentar que esas acciones de difusión son importantes para todos, tanto para nosotros como parte implicada y máximos interesados en demostrar que el sandbox está funcionando y las pruebas en el sandbox también. Lo que es importante es que los proyectos que sean presentados incorporen ese business plan completo, es decir, que no estén vinculados a que puedas obtener un partner para acceder al entorno de pruebas, porque ya de inicio hay que incorporar esa autosuficiencia de medios que comentaba Pablo. Entonces es importante tener esto claro, ¿no? Que esté claramente explicitado, explicado en la memoria cómo se pueden acometer esas pruebas y qué partners te acompañan en ese proceso. Vale, no sé, creo que ya no tenemos No, yo creo que ya ninguna no hay más. Ujú. pregunta adicional. Eh, Ujú. si no hay ninguna pregunta, yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí, Eh, perfecto. sí, Eh, Daros las gracias a todos por la participación y bueno, ahora os comentarán, bueno, recordaros que estamos aquí para ayudaros y para que se presenten los mejores proyectos y que sean proyectos todos ellos viables. Y bueno, tenemos próximos webinars. El próximo es el día 19 quizá de eso febrero es. en inglés. Y también vamos a pedir que seáis prescriptores de Sandbox Madrid, es decir, que pues habléis de este proyecto y si ahí conocéis algún posible también interesado, un promotor que esté interesado, pues nos lo digáis o le indiquéis en qué canales pueden contactar con nosotros o apuntarse a estos webinars. Por mi parte, nada más, cedo la palabra al resto, a mis compañeros. Pues nada, muchísimas gracias por estar y muchas gracias por el interés. Esperamos veros a todos ahí en la solicitud del Sandbox y seguimos adelante. Y cualquier duda, pues ya sabéis, Pablo ya cierra si quieres con alguna Sí. recomendación. Gracias, gracias a todos por vuestra asistencia aquí. Os mandaremos ahora un email con toda la información que hemos estado tratando. Irá también en él una pequeña encuesta. Os agradecemos si le podéis dar respuesta para comprobar que hemos sido capaces pues, de resolver vuestras dudas en este webinar. Y por supuesto, os invitamos tanto a visitar nuestra web como a poneros en contacto con nosotros a través del correo sandbox@madrid.es para cualquier duda que tengáis. Con esto, muchas Bien, gracias por asistir. estupendo, gracias a todos. Muchas Gracias. Buena gracias. tarde. Ah.